Muy buenas noches. Nos encontramos en la noche de los tiempos nuevamente. Un día, Noche. una hermosa noche de Marzo. viernes Viernes. 13 de marzo Ah, del viernes dos mil 13. veintiséis. Mirá. Y encontramos la noche musicalizada por, Masayoshi Takanaka. Algo así. Un guitarrista japonés. de vuelta junto a mi preciado amigo Cristian. Cristian, otra vez acá. Y otra vez en mi casa, por ahora. Calculo que en la próxima será en tu nuevo hogar. Supongo, Quizás, ¿no? quizás. Sí. Y bueno, hoy nos encontramos aquí reunidos para... Después de mucho tiempo. ¿Cuánto fue más o menos? Uf, ¿Qué fue? Octubre. no, amigo, Creo de que sí. Fin verdad, de año del año pasado, 2025 fue. Así que sí. qué loco. Seguro que. Ahora está bueno, ¿viste? Darse tiempo para vivir, ¿no? Y poder producir nuevas ideas, ¿viste? O reflexionar sobre cosas que vivimos. ¿Sabes qué? Yo siempre te dejo a vos en el vértigo. En todos los que grabamos hasta ahora. Mm. Te tiro las preguntas a vos, digamos. Creo que si vos estás de acuerdo, te doy el poder para dejarme a mí en vértigo y que, bueno, Pregunte. vos seas el falo. Y bueno, hoy es viernes, ya está la noche, está buena la noche, hay buena música de fondo y hace bastante que no grabamos, así que sí, capaz que hoy pueda hacerte un par de preguntas, ¿viste? Va, no sé si, pasa que igual es como, hay retroalimentación en las preguntas. Claro, pero bueno, la primera siempre la tiraba vos y después. O siempre hay un conector, Bien. una incógnita. Sí, nosotros veníamos hablando, no me acuerdo bien de qué, pero así que decidimos grabar aquello que quizás pensábamos que era necesario hacer. O sea, como dijimos al comienzo, una memoria, ¿viste? Una memoria de lo que hablamos. Así que hoy quisimos hablar de por qué nos comunicamos. ¿Era? ¿Por qué O hablamos? por qué hablamos. Ahí está, es. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué hablamos? Bueno, ¿y cómo querés que arranque? Para vos, ¿qué es hablar? ¿Qué es hablar? Bueno, creo que me toca un poco porque yo creo que siempre fui una persona más bien reservada de palabras. Ujú. Eh, Creo que de hecho en algún momento de mi vida también fui exigido a dar palabras. Justamente quizá en ese momento en que quizá era más reservado de palabras. ¿Por qué hablamos, no? ¿Qué es hablar? Me preguntaste vos. A mí me gustaría empezar por eso. ¿Por qué hablamos, no? Yo creo que de ahí surge el hablar. Porque existe una causa detrás de un hablar. Existe una causa que motiva a, a uno mismo entablar movimientos con la lengua, con los maxilares, también con la mirada, con las manos, con los gestos, a intentar transmitir, ¿no? Ujú, ¿Qué será lo que se intenta transmitir? ujú. ¿Y por qué transmitimos algo? ¿Por qué es necesario transmitir algo? Me surge de mí pensar. Si tuviera que dar un primer concepto No de hace falta, qué es hablar, no hace falta definirlo, simplemente está bien con lo que dijiste. ujú, Bien. Y vos mencionabas que eras una persona a la cual no se comunicaba o no hablaba mucho. sí. ¿Y por qué? ¿Por qué decís eso de vos? Creo que hubo un momento en mi vida en que no me quería comunicar, o mejor dicho, reservaba lo que yo pensaba, sentía a los demás, porque quizás sentía que esas personas no me iban a validar lo que yo quisiera
comunicar. O eso que iba a comunicar no iba a ser validado, me parece, por las otras personas, obviamente. ¿Y quiénes? Y creo que las primeras comunicaciones son con los padres, ¿no? Sí. Pero yo no siento que vaya por ese tema, por ese lado, quizás siento que sí, mis padres siempre validaron mucho lo que yo expreso y de hecho, no sé si valorado, pero sí se han fijado mucho en cómo yo me expreso, Ujú. en qué cosas digo, qué vocabulario utilizo para, para comunicarme, ¿no? Eh, de qué forma lo hago. Y bueno, con eso me siento conforme, la verdad. Siento que es necesario en la vida tener al menos de padres a hijos, tener esa mirada, ¿no? Esa escucha. Ujú. Sí. Y creo que eso se remite más a épocas donde uno, o al menos yo compartí con pares míos. Viste. O sea, que ahí te limitabas más. Supongo que ahí sí, no sé si una limitación. Eh, Creo que es una reserva, que uno, es como que que algo retiene, ¿no? Claro. Así como podían ser las heces. Viste que a veces hay Claro. gente que le Sí. gusta retener y guardárselo, ¿viste? Que yo de hecho no soy para nada, valga la redundancia, no soy de retener mis heces, ¿viste? Sí. Pero, o sea, soy una persona que por suerte puede ir al baño en distintos lugares. Y bueno, creo que, ¿por qué hablo de esto? Porque siento que debe tener cierta relación con lo que uno deja salir de sí. O sea, ¿qué palabras dejas salir de vos? Porque no todo sale de vos. Hay muchas palabras en tu cabeza que se articulan y, y no salen. Uno elige qué sale y qué no sale. Ujú. Y... Igual pasa mucho, ¿viste? Por ejemplo, esto en decidir qué sale, ¿viste? ujú, Porque, por ejemplo, ¿qué sale y cuándo sale? claro, porque, bueno, nosotros venimos, ¿viste? De una casa de estudio, ¿viste? Donde hablar es como lo más importante en el momento de ejercer, Claro. sobre todo el preguntar, ¿no? En preguntar al otro cómo se llama, de dónde viene, qué hace de su vida, por qué está acá. Entonces como que en la comunicación, o sea, el lenguaje que manejamos es todo el tiempo. Y es más, yo también como vos, yo creo que me he sentido también de esa manera muy, poco manera reservado, ¿no? Al momento de querer comunicarme con mis pares. Reservado, sí, soy de persona reservada, pero justamente esta casa de estudios nos formó, ¿viste? Cuando nos Mm, ayudó a liberar justamente esa, pongámosle represión, ¿viste? De la comunicación. Sino que, te sino como entiendo. que ayudó, porque nosotros en cada instancia de examen lo hacíamos con un examen oral. Claro. O sea que el hablar era fundamental para lo que hacemos hoy y lo que ejerceremos aún el día de mañana. O sea que el hablar es todo el tiempo. Y el hablar en este caso es transmitir conocimiento. Claro, tal cual, tal cual. Está bueno eso, a mí me gusta porque yo creo que, no sé si será la única causa, ¿no? Pero siento que cuando entré bueno, en la facultad, a partir de ahí empezó como a transformarse mi comunicación y quizá a reservar menos mis palabras, por así decirlo. Tal cual. Sí, sí. Creo que no solamente con respecto bueno, al ámbito académico, sino también en cuanto a los vínculos humanos, a poder expresar, viste, Sí, tal cual. un poco más. Porque, bueno, siempre voy a repetir a casa de estudios, porque bueno, son muchos años, viste, en nuestra vida, en los cuales hemos pisado esa casa, Ujú, pero a su vez también
las personas con las cuales nos encontramos, ¿viste? O sea, la institución nos dice que, bueno, para rendir un examen tenemos que hacer oral, o sea, tenemos que hablar. Bien, pero para llegar a esa instancia de hablar, hay que hablar con nuestros pares también, ¿no? Hay que llegar justamente a un consenso, ¿no? O hay que llegar a un objetivo claro. O sea, Y vos y yo nos conocimos en un espacio que es justamente de ese, que es hablar. cosa que sabes que creo que el hablar requiere concentración, el hablar. El realmente poder hablar, viste, que no sea algo tan superficial, viste, porque sí, uno para hablar necesita estar concentrado en lo que se está hablando, Ujú, viste, y no distraerse. Y, y yo creo que la concentración es algo que se trabaja. La atención es algo que ujú, se trabaja. ujú. Porque, o sea, ¿a qué hago relación a que la facultad trabaja de cierta manera lo que es la concentración en algo, que es una lectura, eh, cómo vos vas a comunicar tus conocimientos, todo eso requiere concentración y requiere atención. Y creo que la atención no es gratuita, ¿viste? No sé si decir que no es gratuita, sino que la atención de alguna manera tiene un costo. Em, ¿Cuál? un costo, pero que en realidad es como una inversión, ¿viste? Ujú. Porque bueno, yo creo que si es mucho más fácil estar, qué sé yo, en vez de estar haciendo un podcast, agarrar un celular y ponerse a ver Instagram. Es mucho más fácil. Ujú. Y ni siquiera necesitas atención, porque ni siquiera estás prestando atención a lo que ves, estás simplemente... Sí, no sé cómo le dice. Ucraniana creo que le dice. Sí, pero tu atención está flotando de alguna manera, está como simplemente ahí No, no, viendo, pero sí. no estás concentrado. Hay diferentes, Y... ¿viste? Creo que, no sé si te pasa o se te ha pasado, ¿viste? Que estás yendo por la ruta y ves la ruta, ¿viste? Y ves las líneas que se repiten. Ujú. Es como, Sí, es verdad. como, Sí, no estás viendo nada. sí. Solamente estás viendo lo mismo una y otra vez. Sí, algo así, de verdad. Pero aún, pero es raro porque cuando ves la ruta pensás en algo. Sí. O yo me pierdo, por ejemplo. Bueno, pero de alguna manera vos cuando estás viendo el Instagram, de alguna manera estás pensando algo, porque hay algo que está llegando por tu retina y te está creando imágenes, por así Es que decirlo, no te da ¿viste? tiempo para pensar igual. Que no te da tiempo para analizar, que no te da tiempo para escarbar Mm, o no, ni un poco, y en realidad si te pones a escarbar un poco, lo terminas dejando porque te das cuenta que son cosas que son vacías, ¿viste? No tienen contenido. Por eso está el tema de que para mí la concentración y la atención requiere un costo, porque requiere un costo, pero que es una inversión, porque de alguna manera, cuando vos prestás atención en algo, aparece puede aparecer la sorpresa, puede aparecer el asombro. Creo que a lo que la comunicación o al hablar se destina. No sé si decir que es el fin, pero creo que en la contemplación se encuentran placeres. sí, Y bueno, en la contemplación de un libro se encuentran placeres, porque quizá, no sé, para vos, pero para mí fue un placer, no sé, encontrarme con que en el riñón habían podocitos. No eran podocitos, ¿cómo se llama? eh, Sí, sí, eran que no se llama. podocitos, y que esos podocitos hay unos podocitos más chiquitos, y para mí fue un flash. Sí, Quizá en ese momento no dije, wow, qué loco esto. Capaz que sí lo dije por dentro mío, pero quizá no fue tan notorio por afuera, pero sí fue algo que bueno, generó un asombro, y bueno, creo que hay un placer en poder de alguna manera comunicar ese conocimiento a un otro y perpetuarlo también. ujú. Poder perpetuar un conocimiento, creo que tiene también mucha importancia en el hablar. ¿En qué es al hablar?
está bueno lo que decís. Prestar un poco de atención, ¿viste? A algo, ¿viste? Está bueno. Porque me hiciste acordar, ¿viste? Cuando fuimos al museo de acá de Bellas Artes Ujú. y fuimos a ver ese cuadro, ¿viste? Hecho con plastilina, ¿era? Oh, Ese como que es tan grande y inmenso que ir a verlo una vez no te da el tiempo para contemplarlo sí, con la atención que requiere, ¿viste? Capaz que ir a verlo una vez ya es suficiente, ¿viste? Pero creo que insistir a ver lo mismo una y otra vez, algo sacás, ¿viste? Quizás ahí, algo de nuevo. Digamos, vos me señalaste a una persona y yo no lo había visto. sí, es Capaz que si volvía a verdad. ir, si volvió a ir, lo veía. Pero hay un cuadro que no sé cómo se llama, que está en el museo, que cada vez que voy está. Y me quedo viéndolo, ¿viste? Que es en todo un arado, en un campo, ¿viste? Y está buenísimo, porque siempre me pierdo. Me gusta perderme en ese cuadro. Mm. No sé por qué no me acordé de eso ahora, pero está bueno. Creo que está bueno eso el perderse, ¿no? Sí, es como en la ruta, ¿viste? Porque Sí. imagínate que cuando vamos al museo vemos cuadros. ¿Y de qué te perdés? ¿De qué sentís que te perdés? Y creo que de la realidad. Me voy a ese campo con los caballos, ¿viste? Y está buenísimo, porque eso te permite. O sea, lo estático. Porque vos cuando vamos al museo vemos diferentes cuadros. Y Mm. queda re feo comprar con Instagram, ¿viste? Pero en Instagram hay la presentación de un video, ¿viste? Algo gráfico, ¿no? Pero es algo que no perpetúa. Sí, yo creo que ese es el costo también que eso que vos dijiste, ¿cuál es el costo? ¿Viste? Hablamos de la atención, de la concentración, es que uno se pierde de lo real, como vos dijiste. Y está bueno a veces. A veces está bueno, Sí, sí, por sí. eso, de verdad, puede ser como una inversión, porque a veces, eh, Porque es lindo estar o perderte en un cuadro. sí, Como que le da significado, ¿viste? Al producto de ese artista, ¿no? A la proyección de ese artista, ¿viste? bueno, y creo que a eso tiene que ver también lo que hablábamos sobre el juego, ¿viste? Que creo que el juego, de alguna manera, eh, es perderse de la realidad. Ujú, ujú. Sí, 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 vos me comentabas un poquito de eso, que habías experimentado con tu compañero de trabajo, ¿viste? Que capaz que lo que compartían, o sea, su momento de compartir más entre ustedes era el juego. Capaz que, Claro, capaz que los que estaban ahí no tienen mucho que ver en cuanto a su personalidad, pero el juego, ¿viste? Es lo que une, es juego lo que une. ¿viste? Y eso está bueno, porque en una escuela primaria, ¿viste? Todos venimos de diferentes casas, la mayoría, ¿no? Mm, Diferentes clases sociales o no, diferentes creencias o no, pero todos en el recreo jugábamos a lo mismo. mm. Y nuestro objetivo era jugar y era perdernos, o sea, era perdernos justamente, por ejemplo, en el ladrón y la policía, ¿viste? Entonces como que Sí, uno era la policía popa. y ganó popa, ¿viste? Entonces todo juega, ¿viste? Donde somos todos pares, somos todos iguales, o no, porque Mm. juega el ladrón y la policía. Pero casi que todos Sí, juegan. verdad, no saben, uno el ladrón, otro la Entonces policía. todos Siempre jugaban. está ese juego Entonces como de que roles. capaz que uno era un club de fútbol y justo había perdido segunda semana, pero no importaba realmente, porque era niño y quería jugar a la popa, ¿viste? Y era tocar al otro y popa. Ujú. Y estaba bueno eso, porque capaz que nadie tiene que ver ahí, pero justamente el juego une. Bueno, y creo que eso está bueno también porque es lo que hablábamos antes sobre, bueno, justamente el juego tiene que ver con un rol, ¿viste? Un juego de roles. El policía, el ladrón, el policía, el que tiene la popa, el que no tiene la popa. Siempre hay un rol. Uno que tiene un rol y otro que tiene otro rol. Ujú. Y Juego arreglado. puede ser el juego reglado. Pero, pero bueno, quizás lo que estábamos hablando, que quizá em, la importancia que tiene que haya un juego con un otro y que para que haya un juego con un otro tiene que haber otro rol. Y... Tiene que haber comunicación, Ujú, o sea, y hablar, ¿no? Explicar, hablar con el otro. Por eso es necesario hablar, ¿no? Para poder dar a entender al otro qué es lo que uno quiere. Yo claro. quiero que vos seas el ladrón y yo creo que vos entiendas que yo voy a ser el policía. Entonces Ujú, tenés que correr y yo te voy a atrapar. Nada más por eso necesito hablarte ahora, por explicarte eso. ujú, Entonces como que en esa situación para el juego,
la comunicación, o sea, el hablar es muy necesario. Sí. Y creo que de alguna manera ese jugar es lo que te va incorporando a la sociedad, ¿viste? Obvio, sí, Porque hay reglas. hay reglas. Yo creo que sí, ¿no? El juego en parte sirve para Marcar, entender que hay reglas. sí, marcar como límite, ¿no? Límites en lo que uno tiene que hacer, quizás. Mm, No sé si está buena. O sea, está bueno tener límites. Eh, y está bueno crecer con juegos reglados. Está bueno jugar. Yo no sé si los niños ahora siguen jugando como nosotros de niños, ¿viste? sí, supongo que sí. Yo quiero creer que sí. Sí. Que sí. Ya el fútbol es un juego reglado. Ujú. Sí, sí. ¿Y vos qué pensabas? Quiero escuchar tu opinión sobre por qué somos sujetos parlantes. Oh, sí, la otra vez estaba pensando en eso. ¿Qué nos motiva a ¿Qué me hablar? motiva a hablar? Estaba pensando. Más que pensando en qué me motiva a hablar, estaba pensando, viste, en mis raíces, viste. Ujú, Eh, mis raíces étnicas, se podría decir, viste, son andinas, viste. Entonces, como la lengua madre y de mi madre sí. es el quechua. O Ujú, sea, que es un dialecto, sería, creo, de los pueblos incaicos, viste. sí. Bien de ahí, de esa región de Perú. Que a su vez también tienen palabras en común con el Aymara, que es más del sur, tipo creo que en Bolivia o el norte de acá más o menos. Y a mí eso me pareció un poco fascinante, ¿viste? Cómo se va transformando el lenguaje, ¿viste? Ujú, A medida que se va separando de sus raíces, mm, ¿viste? Entonces como que se modifica un poco, pero ¿cómo se modifica ese lenguaje? Se modifica porque nosotros aprendemos de la repetición, de escuchar. ujú, Aprendemos a decir o aprendemos nuestras primeras palabras en cuanto a lo que escuchamos, ¿no? Y repetirlo o intentar llegar a la fonación. Y yo imagino que el lenguaje desde quechua hasta Aymara o hasta el norte del país, Argentina, justamente fue en palabra, o sea, la palabra, hablar, fue como el método de transmitir, ¿no? ujú, De transmitir y querer comunicarse con el otro. ujú, Porque me pasó algo re loco, porque yo cuando era chico, yo te comenté que en mi casa había un almacén, viste, en una granjita de barrio. sí. Había un vecino que era santiagueño, viste, y un día de la nada, viste, le habló a mi mamá en quechua. Mira, Mi mamá no entendía cómo alguien podía hablar en quechua, viste, que no fuera de Perú. Mi mamá me parecía raro. claro. Entonces, como que este muchacho, o un señor grande, perdón, le ha explicado que él en Santiago del Estero y que a él de su escuela, supuestamente, contó que le había enseñado quechua Ujú. y a su vez él también hablaba guaraní. Wow. Entonces hablaba guaraní, quechua y capaz que otro idioma más, viste, así de la región eh, Andina. originaria de acá, Ujú, viste. Y guaraní, y él después, él mismo nos hablaba a veces en guaraní y hay ciertas palabras como que se parecen o se asemejan un poco al quechua o al aymara y así. Entonces ujú, como que es una locura eso, porque imagínate cómo se va transformando el lenguaje. Yo no digo que el guaraní nació del quechua, no quiero decir eso, simplemente digo que en algún momento se habrán cruzado, viste, dos pequeñas civilizaciones o no, y habrán tenido esa capacidad de querer comunicarse ujú. hablando, viste, y habrán encontrado palabras en común y habrán concordado, bueno, esto es, no sé, ahora no se me ocurre ninguna palabra en quechua. Por ejemplo, hoy no se me ocurre ninguna palabra. Cuando se me ocurre una palabra te digo, pero Mm. no me ocurre la palabra en quechua. Eh, Creo que todo esto me hace pensar que lo que uno busca con la comunicación es la unión. total, es la manera de poder, es no hay, creo, si hay otra manera la desconozco ahora de unir a un pueblo, A ¿no? una especie, quizás. Hola. Sí, pero si te puedo, Creo que la unión de la sí, humanidad. sí, sí, sí. Capaz que llega un momento en la civilización de nuestra especie, ¿no? Donde todos hablemos un mismo lenguaje, ¿no? Ujú, Como que todos entendamos lo mismo. Quizás haya un momento donde ocurre eso. Porque si imagínate, se ocurrió en el cono sur del continente, pues,
que casi a gran parte conocía el quechua, ¿por qué no a nivel en todo el mundo, viste? mm, ¿Por qué tenemos que aprender a hablar inglés? mm, ¿O por qué tenemos que aprender a hablar inglés? Porque bueno, yo imagino que es parte de la globalización, viste, mm. que quiere que aprendamos ese idioma. Pero yo lo que digo, bueno, capaz en algún momento termina ocurriendo que terminemos hablando inglés o un idioma en común, que sea una entremezcla, ¿viste? Del Mm. que fue, no sé, el inglés o lo que fue el español. Claro, pasa que creo que sucede eso, ¿no? Como que uno busca, ¿verdad? Uno dice, ojalá entendiera, ojalá todos habláramos el mismo idioma, ¿no? Sí, sería más sencillo. Pero uno a la vez, eh, no, a la vez retiene el idioma. Porque a mí, por ejemplo, yo me sentiría que no existo si nunca más pudiera hablar el español. O sea, es como que Es tu identidad. cada me sentiría como... Imagínate que nunca más puedes hablar en español y tenés que hablar en inglés. Te dicen de mañana hay un comunicado que solo se habla en inglés. Y me sentía desplazado de mi ser, ¿viste? En ese sentido. Creo que por eso también uno no... Por eso hoy en día no se habla el mismo idioma, porque uno dice, yo no quiero dejar de hablar mi idioma, yo pienso en ese idioma y yo soy en ese idioma, ¿viste? Existo en el español, en el inglés no existo, no me sé comunicar en inglés. En el portugués existo, pero ahí soy esto, una silla, porque sé pocas palabras. Y en el español existo, ¿viste? Y ese es un tema porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la gente bueno, gente que es extranjera, ¿viste? Y tienen que hablar en otro idioma, ¿viste? De verdad. Todo el tiempo, no pueden hablar en su idioma. Pero al mismo tiempo me parece que es como algo que es un sesgo en el ser humano, porque creo que uno también puede existir en ese otro idioma. O sea, creo que si uno llega a un nivel en el cual sí está avanzado, ese idioma queda incorporado a su ser y uno puede existir en otra lengua, en otra langue, Es verdad. ¿viste? Pero tienes razón, porque, bueno, en nuestra facultad, viste, van varios compañeros que son de Brasil y me di cuenta, viste, que cuando hablan español, Mm, tienen como otra personalidad, pareciera. ujú, Y cuando hablan en su idioma natal, son otras personas. Como que, no sé, sí, yo no sé si has notado eso vos en compañeras que hablan, entre nosotros hablan español y después cuando sus pares, sus compatriotas hablan en portugués y hablan como muy fluido, más rápido y utilizan, viste, como, así como gestos en la boca, viste, sí, que no lo utilizan en español. No sé cómo explicarlo. Hay como sí. un cambio, viste, en la cara del otro. Sí, pasa que creo que eso también puede ser un jugar, ¿viste? Porque justamente jugar es ser otra persona. Y uno al aprender otra lengua, juega también a ser otra persona, ¿viste? Ujú. De alguna manera, porque, qué sé yo no puedo decir que hablo un idioma realmente bien como para pensar solo en ese idioma o poder expresarme de una manera correcta en otro idioma. El mejor idioma que hablo es portugués, pero lo hablo muy poco. Pero a las veces que he intentado hablarlo me siento igualmente como que soy un otro, por así decirlo. No sé si a vos te ha pasado como que al intentar hablar otro idioma en serio, o sea, intentar comunicarte con un otro en otro Sí, idioma. me pasa, ¿sabes cómo? Me pasa con el español. Porque a veces siento que no es mi idioma. Yo debería hablar quechua, pero hablo español. ¿Vos sentís eso? Y a veces sí. Yo, ¿por qué hablo español? Si yo no. ¿Qué me lleva a mí a hablar español? Yo debería hablar quechua. Mm. Ah, No, porque vos naciste acá, boludo. sí, pero mis raíces no son acá.
Es raro a veces hablar español. Es raro hablar español y no saber hablar quechua. Mm, ¿Entendés? Es raro. Para mí es raro. ¿En serio? Sí, para mí es raro, sí. Mm. Sí, ese es un tema, ¿viste? ¿Te gustaría hablar en quechua? ¿Te gustaría poder comunicarte en quechua ahora mismo? Ahora sí, creo que sí. Ahora lo valoro más, ¿viste? Antes, chico, capaz no le daba mucha importancia, ¿viste? Hasta quizás tenía cierto rechazo, ¿viste? Por una situación de marginalidad, ¿viste? Del idioma. Porque, ¿viste? A veces el idioma se marginaliza, ¿viste? Ujú. Y ahora me gustaría. Sí, un par de palabras, no se me ocurren ahora. Eh, y sí, siento que sería otra persona. Siento que, no sé, yo, Cristian, el de hoy, habla español y bueno, pero quizás sería otro Cristian si hablara quechua. No sé, Sí. más, sí, capaz, más conectado con mis raíces, ¿viste? Pero creo que en definitiva me parece como, o sea, no sé si en definitiva, no es que le esté dando un fin, pero creo que siento como que uno habla también por una búsqueda de un placer, como que existe algo de eso, ¿no? Pero no sé si es siempre así. Y creo que no, las primeras veces que hablamos es para comer, Claro, para comunicar, claro, porque no es un placer, es una satisfacción, ¿no? también para comunicar dolor, ¿no? Comunicar dolor, una necesidad, hambre, sueño, Eso, una necesidad. y necesidad. Comunicar una necesidad. Me Claro. parece que ese es el fin primario, quizá, del hablar, ¿no? Comunicar una necesidad, eso es lo básico. Ujú. Y por lo quizá uno debería siempre, vos pensás que uno siempre debería comunicar sus necesidades. O sea, realmente Sí, creo es que algo que uno debe decir, no, yo mi necesidad no tengo que callarla. Yo creo que nunca voy a dar el espacio a la totalidad. Mm, O sea, para mí que no toda necesidad tiene que ser transmitida, tampoco toda necesidad, no toda necesidad debería ser producida en el lenguaje. ¿Por qué? Porque hay necesidades que no sé, no son eh, correctas. mm, A eso me refiero, correctas, ¿no? O en este contexto, por ejemplo. Eh, por ejemplo, en la famosa necesidad de capaz en un momento, ¿viste? Me quiero morir. mm. Esas palabras, me quiero morir. Esa necesidad de decirlo a todos, me quiero morir. Estoy cansado de Pero esto. quizá no sea una necesidad morir. No sé. Quizá ahí va por otro lado. Bueno, pero Porque todos saben que es su necesidad, o sea, no creo que haya. Quizá uno lo puede decir y lo puede pensar, pero quizá, bueno, yo pienso que no, nadie necesita morir. ujú, De necesitar como si necesita alguien comer, o sea, o comunicar el dolor, por ejemplo. ujú. Yo creo que, por ¿Y ejemplo, cómo crees que, es una necesidad comunicar el dolor. y cómo crees que se comunica el dolor? Ese es todo un tema, ¿no? Y creo que por eso también uno calla, porque a veces no sabe cómo comunicar el dolor. Pasa que a veces creo que, ya lo hablamos antes, me parece, pero viste, uno tiene que entender eh, aquello lo cual le genera dolor. Porque si uno no entiende aquello que lo cual le genera dolor, no entiende lo que le pasa. Claro, Entonces, como que hay algo que te pasa, no entendés que, bueno, pero hay algo que te genera dolor. Bueno, justamente el espacio de discurso es para eso, ¿viste? De transmitir, ¿viste? Qué es lo que te pasa, ¿no? Y entonces en el discurso uno va encontrando justamente, bueno, esto sí me hace mal. Entonces está bueno, ¿viste? Que las personas puedan ir a un espacio en el cual puedan comunicarse, pueden hablar. Porque justamente el hablar en el curso uno va encontrando, ¿viste? mm, Se va encontrando como aquel padecimiento que desconocía que tenía.
Y está buenísimo porque te permite dar a luz justamente a esa, a esa sensación o no sé, emoción que te genera malestar. Sí, ¿no? Porque es verdad. Creo que poder expresar, viste. Pasa que creo que también ahí aparece el tema de que, bueno, sí, uno habla para expresar una necesidad, ¿no? Pero también del otro lado no hay una pared. Hay una otra persona y esa otra persona eh, seguramente te tira una pregunta Ujú. o te diga algo respecto a ese dolor que vos le estás contando. Alguna reacción va a ser, va a reaccionar, no es una pared. Claro. El otro se transforma en un resonador, Ujú. en un espejo de alguna manera, porque yo te estoy tirando algo, pero vos algo me vas a reflejar, me vas a devolver. Mm. No estoy hablando con la pared. Sé que la pared no me va a devolver nada. ¿Vos hablás de una charla en terapia o hablas en una charla con otra persona? Ambas, Ah. Y si ambas. uno siempre espera que sea como haya una retroalimentación, ¿viste? O no sé si siempre, pero la mayoría de las veces uno espera una retroalimentación del otro. Claro. Y está bien, ¿viste? Porque, que bueno, necesita comunicarse. Está bien, sí, sí. Pero el otro creo que también va a ser el que de alguna manera el otro puede validar, creo que, o por Mm. ejemplo en este caso del dolor, el otro puede validar tu dolor Y no lo hacemos, o puede no validarlo. nosotros no lo hacemos en el día a día. No validamos el dolor del otro. A veces sí, a veces no. Es Yo difícil supongo no que validar. muchas veces debo caer en no validar el dolor del otro. Y sí, yo capaz Y que creo lo he que hecho. conociéndote a vos también. Sí, sí, yo capaz también lo he hecho. Es un Eh, poco difícil hacerlo, porque siento que a veces cuando subestimo el dolor del otro, eh, el otro se da cuenta que uno subestima su dolor. Y a mí eso me genera malestar, ¿viste? Porque y cuando uno subestima su necesidad o su dolor, genera tristeza. sí, sí. Bueno, creo que estamos todo el tiempo, me parece, vos y yo, últimamente, ¿no? En esto de encontrarse con el dolor del otro, ¿no? Que el otro te abre sobre su dolor, Claro. ¿no? No hablo de un dolor orgánico, sino de un dolor, algo que adolece, ¿no? De un malestar, una incomodidad, un desconocimiento. Una persona sana, vamos a poner entre comillas sana, ¿no? Que una persona que está llegando justamente a ese estado, ¿viste? Que encuentra justamente una necesidad de saber si está mejor o si está bien. Mm, Sé como que ahí hay un problema, ¿no? Que hay un malestar en el otro. Quiere que uno le asegure que esté bien. Entonces uno creo que volvemos un poquito con lo mismo, ¿viste? De que a veces quizás en el trabajo del día a día haya que validar el dolor del otro. sí, ¿Cómo se valida el dolor del otro? claro. Estaba pensando en eso ¿Es también. necesario siempre validar el dolor del otro? Porque es injuriante realmente no hacerlo. Porque si alguien se levanta en cualquier horario del día y tomarse la molestia de ir a un espacio para transmitir qué es lo que le pasa, uno espera que el otro lo escuche, que es lo que vos decís, ¿no? Que no haya una pared, sino una persona que te escuche y que acredite, que asiente, que realmente te está escuchando y que dé una respuesta ante tu dolor. No que cuestione si te duele o no. Mm. Ajá, muy bueno eso. Sí. No que cuestione, sino que dé una respuesta. Y creo que la respuesta va de la mano puede ir con una resolución, pero no muchas veces se tiene la resolución a ese dolor. A veces la respuesta no tiene que ver con una solución, ¿viste? No, 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 Que totalmente. creo que es lo que uno muchas veces cae, en que cuando a alguien le cuenta algo, busca solucionarle su dolor de alguna manera. Pero, pero creo que se puede validar, ¿viste? Sin que uno sea un salvavidas, por así decirlo. Porque muchas veces el salvavidas no funciona. Eh,
porque supongo que tiene que ver con otras cosas. ¿Vos qué pensás que tiene que ver la validación del dolor? ¿Con qué tiene que ver? Con que el otro, o sea, creo que se refiere como compartir el dolor, ¿viste? Con Mm, el otro, ¿no? Y si el otro, bueno, una persona que tiene un padecimiento cuando comparte su dolor con el otro que recibe esa información, creo que de cierta manera también está comprometido con el dolor del otro, ¿no? O mm, entiende el dolor o intenta entender el dolor y ya es parte de ese dolor. Entonces intenta como que la entender. carga es un poco menor, Mm, ¿bien? Sobre todo creo que en aquellas personas, ¿viste? Que te hablan y te dicen, que me ha pasado hace poco, ¿viste? Que te dicen, no quiero que me des una solución, mm, solo quiero que me escuches. sí. Y a veces es un poco difícil escuchar sin dar una solución. No sé por qué a veces yo quiero darle solución a muchas cosas. Supongo que fue eso mismo que escuchar requiere una concentración, ¿viste? Es un costo escuchar al otro, prestarle Es atención. mucho. Y, y creo que uno siente que esa atención quizá no le produce placer, ¿viste? Supongo. Supongo que uno busca que la atención siempre se dispara hacia un principio de placer. Y, y si uno puede sentir que lo que el otro le cuenta no le va a dar placer, creo que trata de salir de esa conversación lo más rápido posible o cambiarla para otro lado. Y quizá la forma que muchas veces alguien podría encontrar es darle una solución, como para que ya se termine ahí. Pero no quiero ir a esto, Val, quiero ir a este tema de que vos decías que, bueno, lo que es la validación, ¿viste? Uno no es solamente con el dolor, ¿viste? Por ejemplo, yo creo que si bien esto es algo que está siendo grabado, uno estamos compartiendo profundidades, ¿viste? Estamos concentrados en lo que la otra persona dice y no desestimar el discurso del otro o poder construir un sentido con lo que el otro dice, eh, eso tiene que ver con la concentración y con la escucha y con el validar. Claro. Con validar al otro es intentar construir un sentido con lo que el otro refleja o vos le reflejás. Y para mí es muy difícil. O sea, no sé, me cuesta mucho a mí ese concepto de validar. O sea, yo me cuesta, pero no se me hace imposible, ¿viste? Yo no era consciente realmente de eso hasta hace un tiempo atrás. Mm, Yo no era consciente que siempre estaba, o creía yo que le daba desvalidez a lo que el otro me decía y todo sentía. Y hasta que me lo empezaron a reclamar, ¿viste? Que no valido lo que el otro siente, ¿viste? mm. Aunque que yo creo que, che, nada, no es para tanto. Ese no es para tanto, ¿viste? Sí, no es para tanto. Desvalía totalmente, ¿viste? Al sentimiento ajeno. Sí, y hace sentir al otro como inferior, podría Claro, decirse. sí, inferior y Porque a uno también le han dicho no es para tanto. Yo creo que todos alguna vez nos han desvalidado sí. nuestra necesidad o nuestro Yo pensar. lo relaciono con el dolor, ¿viste? Como que alguien desvalía otro dolor. Yo creo que seguramente en un momento alguien habrá desvalidado mi dolor y ha hecho que yo reproduzca, ¿viste? Esa idea de, che, no es para tanto. Sí, puede ser. Y entonces como que me hace un poco insensible, ¿viste? Con el otro. Y eso Mm. te aleja. O sea, te aleja de poder comunicarte con el otro. Te aleja de hablar con el otro. Entonces que quizá a ver, el no es para tanto, quizá no esté, no esté del todo incorrecto. En el sentido de que, de que para vos quizás no es para tanto,
porque puede ser que tengas otro conocimiento o quizá, sí, puede ser que no sea para tanto porque puede ser que tu pensamiento sea incorrecto, ¿no? Obvio. Pero creo que siempre lo que importa es la forma más que el contenido, ¿no? Porque no es lo mismo, creo que decir no es para tanto que poder dar herramientas al otro para que el otro entienda que quizá no es para tanto, pero sin decírselo no es para tanto, sino dar una herramienta para que el otro pueda Pasa que a veces, construir un sentido sí. de que es algo que le puede pasar a cualquiera. Pasa que el otro a veces realmente quiere ser escuchado. Y listo, no quiere una solución. Mm, Y está bien, creo. Sí está bien a veces que el otro quiere ser escuchado. sí, Pero bueno, ¿no? viste, a veces es un poco difícil a veces, viste, yo creo validar escuchar al otro, ¿no? Mm, Que no sé si quiero escuchar al otro, sin que no quiera una solución. mm. Eso, eso. Para mí es medio complicado. Me parece. Sí, quizá uno a veces simplemente quiere justamente comunicar o expresarse como una forma de desprender palabras y Total. desprenderse de dejarlo salir, ¿viste? Para afuera, que eliminar un poco más la tensión que se tiene en ese momento. Es como una forma de liberar tensión. Sí, está bueno, viste, porque el otro te comparte un poco de su dolor, ¿no? Como para que seas parte también de ese dolor que tiene él. Y ya está, nada más que eso. Ujú. Y bueno, ahora lo entiendo un poco mejor, viste. Sí, yo creo que el hablar tiene que ver con un eliminar tensión. Sí, total. Sí, totales. Yo, sí, mira, la cosa, sí, creo que sí, es así. Es difícil. O sea, hablar es necesario, porque ¿cómo eliminas esa tensión o esa necesidad de transmitir que tengo hambre? Mm, ¿No? O sea, hablar es ya con decir, no sé, agua. O cuando éramos chicos, viste, utilizar palabras para transmitir que tenemos hambre. Por ejemplo, meme o teta o zeta, viste, qué palabra, ¿no? O cualquier palabra relacionada nuestras necesidades. Así que eso no sé bien a dónde quería ir, pero sí, yo creo que bueno, eso. Porque, viste, nosotros nos preguntamos, digamos, ¿por qué hablar, no? Eh, y quizá esa pensar en que uno llegue a la pregunta en su mente de por qué hablar, es porque existe un cierto vacío en tu mente. Un vacío en el sentido de que no estás tensionado por algo en en ese instante en el cual vos de alguna manera, por así decirlo, pudiste llegar a un cierto estado que podría parecerse al aburrimiento. Ajá. ¿Por qué? Porque no sé, no hay música alta, no tenés mucha gente, no hay ruido, no hay tanta luz. Entonces tu cabeza llega a un vacío, a un silencio, ¿no? Sí, Y, sí, y de ese vacío o ese silencio se crea algo, ¿no? Que ese crear es hermoso, ¿no? Es hermoso el crear, que, no sé, vos estés así de la nada y pensás, ¿y por qué hablo? No sé, ahí estás creando algo, estás creando una sí. forma de, no sé, no sé si de filosofar, pero estás creando una oración que surge de vos, ¿viste? ¿Qué es pensar? Claro, te das el espacio, Te ¿no? estás analizando quizá. Está bueno porque te das el espacio para hablar con vos mismo, ¿viste? Sí, o te llegan ideas, ¿viste? Que yo creo que es necesario aburrirse, ¿viste? Yo me doy cuenta de eso, por ejemplo, cuando voy en el colectivo a veces me doy cuenta que estoy con el celular y no pienso nada quizá, y el viaje se me hace re largo, porque estoy volviendo con el Instagram, viendo boludeces, y hay veces que nada, dejo el celular y digo, no voy a venir. Y me quedo aburrido un rato mirando así como decía las vías, Sí, mirando los cables.
hasta que llega algo que me atrapa, que captura mi atención y que me produce un placer. No sé, por ejemplo, el otro día estaba escribiendo una poesía en el colectivo. Porque estaba aburrido y dije, me voy a poner a escribir eso. Y el viaje pasó re rápido, ¿viste? Porque mi atención estaba puesta en algo creativo. Claro. Eh, pero a la vez para uno poder crear necesita estar en un estado sin tensión, ¿viste? Y yo creo que ese crear es, por así decir, un placer más elevado que el placer que te produce los placeres, ¿cómo llamarlo? Más mundanos, por así decirlo, ¿viste? Yo creo que crear es un placer un poco más elevado que ese. Bueno, creo que también hablar es crear, ¿no? O sea, las palabras que decimos son parte de la creación, ¿no? De, A veces sí, sí, o sea, porque las palabras son las palabras que utilizamos son una creación, sí. ¿no? De algo más primordial, ¿no? Nuestro lenguaje español, de cuándo nace y cómo se empezó a formar ese lenguaje, ¿no? Porque una creación, o sea, tiene que ver con algo, ¿viste? Está la etimología de la palabra, ¿viste? Que utilizamos, la etimología, no sé, se me ocurre ahora ninguna, ¿viste? No se me ocurre nada ahora, perdón. Pero en la creación, la palabra es creación, ¿viste? Es un invento, pongámosle, ¿no? En un momento dado y se sigue repitiendo Mm. hasta el día de hoy. Pero yo creo que a la vez también hay un juego en que uno necesita cierto grado de tensión. Porque creo que estaba pensando, viste, si todo confluye hasta un estado de sin tensión, pero creo que un estado de sin tensión absoluta es como, de cierta manera, la muerte. Sí, creo que sí. Creo que uno necesita también algún estímulo, algún grado de tensión, tirar un poco la cuerda, viste, en algún momento. Ujú. Y que esté un poco tensa la cuerda, como una guitarra, ¿viste? Como que sea. Viste que la guitarra no necesita tensión para Sí. sonar bien. Y tienes un grado de tensión en el cual suena bien. Ujú. Yo creo que eso es a lo que el ser humano podría aspirar en su existir, ¿viste? Ser ese grado de tensión en el que uno suena bien y se agrada como suena. Tal como una guitarra. Sí, es verdad. Es como que lo que hablábamos también antes, ¿viste? De que había una persona, ¿viste? Que conocemos en común, Ujú. que yo te decía como que es muy suelta, ¿viste? No utilicé otra palabra, ¿viste? Pero es como muy suelta, ¿viste? Así como que no maneja la extensión que yo manejo. Yo soy más, ¿viste? Más restringido, ¿viste? Lo restringo más. Es como que no soy explosiva. O Mm. explosivo en todo caso. Pasa que, bueno, como que todos somos. Yo creo que también está ese tema de que todos damos distintas notas, ¿viste? Quizá la otra persona es más do y ella le agrada sonar en do y es do y suena en do y le agrada sonar en do. Y quizá vos sos un fa y te gusta sonar en fa. Y también quizá hay gente que, no sé, suena en fa, pero, o sea, es fa, pero suena en do y quizá eso genera conflicto. Sí. Yo creo que hay que buscar uno cuál es su resonancia en ese sentido, cuál es su tensión, qué más le gusta. Ujú. Y todo el tiempo estar buscando eso, ¿viste? Ese estado de tensión o sea, tensión sin tensión. No, no, tensión. Ese estado de tensión en el cual uno no está ni muy suelto ni muy tensionado y disfruta experimentar el grado, Sí, sí. la vida así. Había, sí. Eso. Sí. Y de ahí viene con quién uno elige resonar, ¿viste? ¿Qué nota quiere que le devuelvan? Siguiendo la evolución, ¿viste? La música, ¿no? ¿Qué nota quiere uno que le devuelvan? Quizás no quiere una nota igual.
Nunca viste a iguales. No. Yo creo que es necesaria la diferencia. Que es necesario Que manejan diferentes tipos de tensiones. que haya que haya distinto pensamiento en ese sentido. Yo creo que, no sé si distinto pensamiento, pero sí una complementación, una armonía en lo que uno Listo, sí. suena con el otro. O sea, que se complementen, ¿viste? Porque no es ni muy diferente ni muy igual. Yo creo que, por ejemplo, hablando con vos, no siento que vos me des la razón en todo, ¿viste? Siento que vos también estás poniendo tus notas, ¿viste? Claro. Y siento bueno, mi pensamiento se acopla al tuyo, ¿viste? Y se va complementando también. Y yo creo que sí, porque si no estaríamos acá. Porque no pensamos igual nosotros, ¿viste? Tenemos, ¿viste? A veces ciertas confrontaciones, ¿viste? En cómo vemos, ¿viste? La vida en general, ¿viste? Pero no tantas. No tanto, no tanto. Yo creo que casi son las mínimas. Y son mínimas, pero a veces son suficientes, ¿viste? Como para alejarse un rato. Qué locos, ¿no? No es necesaria la atención, o sea, o sea, creo que en una relación de dos, así como la nuestra, ¿viste? De dos, de tres, de De cuatro. cuatro, sí. Bueno, ahora estamos los dos, ¿viste? Pero cuando, por ejemplo, estábamos con los tres chicos, ¿viste? De los grupitos de antes, éramos, ¿viste? En diferentes tonalidades, ¿viste? Por ejemplo, una amiga, ¿viste? Que era re explosiva, ¿viste? Todo el tiempo. Y después otro que era como re callado, re silencioso, y después otro dos que capaz que estamos, ¿viste? Ahí en el border, ¿viste? Entre muy ruidoso o no, pero Sí, lo importante creo que haya armonía, ¿viste? sí, y armonía. Porque uno está con el, cuando compartíamos ese espacio, ¿viste? Era, era una armonía también, porque uno tenía lo que el otro necesitaba, ¿viste? Ujú. Esa distorsión, ¿viste? Del otro que es Sí, necesario. Y, o si no, de la tranquilidad del otro que es necesaria, ¿viste? Y está toda la bueno, distorsión del otro, la tranquilidad, ¿verdad? claro, que uno no la tiene, pero está bueno estar con alguien así, ¿viste? Eh, eso, eso. Así que nada, bueno, yo también valoro estos espacios, ¿viste? Que están buenos, ¿viste? Para poder hablar y entrar así, ¿viste? Esa sintonía, ¿viste? De transmitir, ¿viste? En el discurso lo que deseamos hablar, ¿viste? Sí, yo creo que lo que más disfruto del hablar es poder acoplarse con la otra persona. Y sí, la mayor parte del tiempo creo que pasa, ¿viste? Armonizar, así, ¿viste? Tal como suena, cómo se va complementando la música. Sí. Oh, sí, creo que debe ser por eso. Por eso nos llevamos bien, ¿viste? Mm. Por ahora. Sí, pero nos llevamos bien. Hasta que se me desafíe una cuerda, o Sí, te boludo. hablan de Sí. uno, te desafine. Sí, ¿no? Sí. Bueno, creo que más o menos, ¿viste? Hasta que no seamos, hasta, sí, claro, yo creo que lo que aleja es lo disonante, ¿no? Un poco. ¿Cómo? Si fuera, y hay gente con la que y Uh, suena mal, ¿viste? Como que difícil. no hay acople, no hay complemento, es como, No funciona. no es Y fácil, ¿sí? listo, sí. No funciona, no armonizan, son Sí. notas muy distintas. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, no sé yo, cada uno decide, ¿no? Cómo quiere sonar, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, no. Yo no sé si voy a juzgar a alguien por eso. Eh, pero bueno, cada uno decide cómo hacerlo, ¿no? Cómo decide hablar con el otro. Bueno, viste, en esto de hablar, del hablar que hablamos, ¿no? El del hablar, digo, eh, tiene mucho que ver también esto de con quién decidimos hablar, ¿viste? Porque viste que si volvemos al comienzo, lo que dijiste vos, de más chico eras más callado, ¿viste?
o algo así me parece que dijiste, pero yo, por ejemplo, soy una persona callada, Mm, con mi entorno en general, pero cuando encuentro con alguien con el cual me siento en sincronía, ¿viste? Para hablar, hablo, ¿viste? Y, y a veces cuesta llegar a ese espacio. A mí me cuesta mucho llegar con el otro, ¿viste? Y hablarle, ¿viste? A mí se me considera como una persona callada. Y está bien, pues soy callado, ¿viste? A veces, pero cuando me encuentro ya con el otro, cuando ya se me hace más conocido y empiezo a escucharlo, ¿viste? O a escucharla, ahí empiezo a hablar, y hablar con el otro. Y eso me pasó hace poquito, ¿viste? Porque tuve una compañera con la cual no hablé casi nada, ¿viste? Durante semanas, ¿viste? Y en la última semana como que empecé a disfrutar más la charla con ella. Y me di cuenta que ya se terminaba la joda. Así que no la vi más igual. No la vi más. Se me fue. Y le dije, ahí como que fuimos hacia el che, te voy a extrañar. mm, Porque justamente ahora como que empezó a hablar más y qué boludo, te hubiera hablado antes. mm. Pero bueno, es parte de mi esencia, igual que lo viste, de darme el espacio, viste, para conocer al otro, para hablarlo. Pero bueno, ya está. Sí, sí, creo que eso, ¿viste? También aparece un tema de, a veces quizá, Es que no me di el tiempo para. claro, no querer aparecer en el tema, por así decirlo, ¿no? Como no, No, creo que como esta piba no. no querer ser disonante con el otro, porque uno quizá piensa que va a ser, como que lo que uno va a decir va a disonar con el Claro, otro. tal cual. Y al Y final, después uno se da cuenta que no, que quizá lo que uno piensa no es tan disonante con otra al persona. final no, en realidad tenés una piba re piola, viste. Ujú. Y, y nada, eso. Y ahora tengo otra compañera, viste, y ahora hablo, viste, porque digo, che, no me quiero caer con eso, viste, de, de, De juzgar de quizá, jugar, sí. que uno va, que uno no va a sonar bien con el otro, que no Claro. va... Y ahora practico un poco eso, viste. Mm. ¿Cómo se dice? Ser más abierto, viste. No tener tanto prejuicio, viste. Más que el otro. Sí, creo que es eso, no sacar jugación, no hacer juicios, Es ¿viste? difícil. Es, Juicios. es difícil porque yo tengo miedo de que me juzguen por lo que podía hablar, viste. Mm. Y más que prejuicio del otro, prejuicio mía, viste. Pero poco a poco creo que voy modificando un poquito eso, viste, porque ya me di cuenta justamente de qué es lo que hago, viste, de perderme la oportunidad de comunicarme con el otro por el simple hecho de pensar en que lo diré bien, lo diré mal, al final no lo digo y me quedo con las ganas. Yo creo que uno no tiene que tener miedo a disonar con el otro. Y si disuena con el otro, no se toca más, ¿viste? Si hay una disonancia muy abrupta. Ujú, Y en cambio, quizá uno se asombra y al final uno eh, resuena con el otro, ujú. suena bien, ¿viste? Con la otra persona. Em, Creo que es eso, ¿viste? El hecho de abrirse más que vos mencionás. Ahí está, bonito. Abrirse más que también Hablar. a disonar, ¿viste? Sí, sí. A que eso exista, porque uno a veces no quiere disonar con la otra persona, ¿viste? Piensa que si uno habla Le va a quedar mal. sí, Claro, y al final, no. O sí, o sí, y ya está. pero claro, no tiene que ser algo malo. Claro. Tiene que ser algo que simplemente es así. Si entonces capaz que hablamos para disonar con el otro, ¿viste? ¿O no? Sí, creo que no, yo creo que uno busca una armonía siempre, pero también busca crear nuevos temas, por así decirlo, ¿viste? Siempre uno va Claro, sí. usando nuevas músicas. Está perfecto, sí, sí. Hablar como algo necesario, ¿viste? De encontrarse, ¿no? Está bueno, sí, 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 sí. Creo que sí. Bueno, yo igual lo que es ya, yo estoy practicando eso últimamente, de hablar más, ¿viste? Me cuesta, ¿viste? Pero bueno, lo hago.
como puedo. Mm. Eh, eso, eso. Oh. Igual es como vos dijiste también, como que uno se, capaz que encuentra armonía con el otro, ¿viste? Sí. Entonces, ¿viste? Como es hablar con vos, ¿viste? Entro de esa, joder, entro de esa armonía, ¿viste? Pero pasa que son años de conocernos, boludo. No Mm. sé cuánto será. Y bueno, también tengo que no darle tanta importancia a eso, ¿viste? De darle como un, un valor, ¿viste? Al tiempo. No, simplemente no es necesario, no es necesario tener, no sé, 5 años de haber conocido a alguien para hablar, ¿viste? O 3 meses. Mm. Simplemente es el momento, es ahora, ¿viste? Che, está acá, te voy a hablar. Y si tenemos sincronía en la charla, fantástico. Si no la tenemos, bueno, Sí. sí, eso. Y yo creo que también es parte, viste, de, como que bueno, yo lo veo como una canción, viste, y como que como que uno en un momento, viste, que siente como una necesidad de darle un fin a algo, viste, Sí, a una conversación. sí, sí. Sí. Porque viste que hay gente, bueno, quizá hoy en día se estira mucho, que quizá por medio del WhatsApp y esas cosas, muchas conversaciones no sean fin. Fua, la Eh, verdad, sí. Más que nada quizá está más relacionado a pareja, viste, quizá como que todo el tiempo comunicarse, sin juzgar, ¿no? Eh, pero bueno, creo que ese sin final es como que, no sé, en algún momento la canción tiene que terminar, viste, y porque no la puedo escuchar por siempre. No, Entonces, me parece que ese fin, para quizás sí terminar la concentración, es necesario también. ¿Entendés lo que te digo? creo que sí. Como que yo siento que hay veces que... Creo que también el hecho de que uno disfrute hablar, también pasa porque en algún momento eso también se termina, ¿viste? Sí, Y uno, quizás por así decirlo, pudo quedarse sin tensión, puede volver a esa sin tensión sí, está nuevamente, bien, sí, sí. a ese estado Sí, sí, sí. de aflojar un poco la cuerda para volver a tensionarse, Sí, ¿viste? está bueno. Dale como pausa, ¿no? Sí. Claro, relajarse un poco, Sí, dar una pausa. está bueno que sí, porque es verdad que cuando uno habla, pierde un poquito la atención, ¿viste? Ujú. Y después, creo que capaz es verdad, así no estar tensionado, ¿viste? Porque si no, ¿de qué hablas? Sí. Ah, Sí, sí, yo creo que el propio hecho de estar hablando de algo ya es una especie de tensión, ¿viste? Por ejemplo, de esto. sí, ahora que lo hago, somos, sí. Lo que pasa, ¿viste? Una tensión en cuanto a estímulo. Creo que a veces pasa, ¿viste? Eso que cuando no hay nada de que hablar, ¿viste? Se forma como silencio, ¿viste? O medio que se notan, ¿viste? O sea, son muy notorios. No sé cómo describirlos, pero se nota, ¿viste? Que cuando alguien habla y ya no quiere hablar, no te responde. Cuando hay una persona, De ¿viste? verdad. Cuando te hablan así en cara a cara. Pero después De verdad, deja de ser un resonador. en WhatsApp, bueno, por Y WhatsApp va terminando. o por otra plataforma, ¿viste? De comunicación, es difícil que sea eso, ¿viste? Mm, O sea, se puede dejar de comunicar con vos, pero mm, no sé, como que no sabes si está ahí. mm. No sé cómo Sí, explicarlo. es algo todavía que... Creo que eso es algo que hackea un poco la cabeza. Pero me gusta eso que dijiste de que, verdad, cuando uno ya quiere ir terminando, por ejemplo, una canción, se va como se va apagando, No ¿viste? sé, sí. Se va viendo cada vez más silencio, hasta que se llega a un silencio final. Ujú. Sí, bueno, sí, sí. Creo que ya llegué al final. Sí, 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 boludo. Ah, alto podcast. ya llegué al final. Bueno, entonces, será hasta la próxima. Será hasta la próxima, sí. Que tengan Espero que pronto. espero que pronto. Sí, no sé cuándo, pero espero que pronto. Que tengan buenas noches, o buenas tardes, o buenos días. O buena semana.